El murmullo de poder y riqueza llenaba el salón del Velluto, el exclusivo restaurante en el corazón de Brickell, pero para Elena, de 28 años, era solo un ruido de fondo para el cansancio que se acumulaba en sus huesos. Esa noche, sin embargo, el ruido se rompió. Un grito agudo y masculino rasgó el aire. El hijo de un político, con el rostro enrojecido por el alcohol y la arrogancia, la señaló, acusándola de haber derramado un vino carmesí sobre su traje de lino blanco. Ella, ni siquiera, había estado cerca de su mesa. Antes de que pudiera articular una palabra, el gerente, un hombre de sonrisa servil y ojos fríos, la agarró del brazo. Su agarre fue como un grillete, arrastrándola entre las mesas bajo las miradas de desprecio y las risas ahogadas. Un sacrificio ofrecido para apaciguar a los poderosos. Pero la sombra que observaba desde el rincón más oscuro estaba a punto de cambiarlo todo. Y si te quedas hasta el final, descubrirás una verdad que te dejará sin aliento. Suscríbete. Ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas en esta historia. Elena se movía por ese mundo como un fantasma con un uniforme impecable. Era una camarera, una figura invisible diseñada para servir y desaparecer, pero detrás de su mirada serena se escondía una dignidad inquebrantable. Llevaba 2 años trabajando allí, cada noche una repetición de la anterior, bandejas pesadas, sonrisas forzadas y el eco constante de una vida que no le pertenecía. Su existencia era un estudio de contrastes, la opulencia que la rodeaba y el modesto apartamento en la pequeña Habana que la esperaba, un santuario silencioso donde podía quitarse la máscara y respirar. La soledad era su compañera más fiel, un manto pesado que la protegía tanto como la aislaba del mundo exterior, un mundo que solo sabía tomar. La presión era una fuerza constante, una marea que amenazaba con ahogarla. No eran solo las deudas acumuladas tras la enfermedad de su madre, ni el alquiler que subía sin piedad. Era el peso de la injusticia diaria, la forma en que el gerente la observaba, esperando el más mínimo error para reafirmar su insignificante poder. Era la condescendencia en los ojos de los clientes, que la veían no como una persona, sino como una extensión de la mesa. Su sentido de la justicia, afilado por una infancia de carencias, la obligaba a mantenerse erguida. Veía la corrupción silenciosa, los acuerdos susurrados en las mesas más oscuras, y sentía la brecha insalvable entre su realidad y la de aquellos que jugaban a ser dioses con la vida de los demás. El restaurante era un escenario sensorial que amplificaba su aislamiento. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era la banda sonora de su opresión. Las luces bajas de los candelabros se reflejaban en las copas de cristal, creando destellos que parecían burlarse de la oscuridad de sus preocupaciones. El aroma a trufa, a vino añejo y a perfumes caros se mezclaba en el aire, un recordatorio constante de un lujo que solo podía servir, nunca disfrutar. Sus pasos, amortiguados por la alfombra persa, eran el contrapunto silencioso a las risas estruendosas y las conversaciones arrogantes de los comensales. Se sentía atrapada en un cuadro hermoso y cruel, una figura solitaria en un mar de indiferencia dorada, luchando por no hundirse. A pesar de todo, Elena nunca perdió su capacidad de observar, de ver la humanidad donde otros solo veían transacciones. Notaba la tristeza oculta en la mirada de una mujer adornada con joyas, la tensión en las manos de un hombre de negocios que cerraba un trato despiadado, la vulnerabilidad de una pareja joven en su primera cita en un lugar que no podían permitirse. Estos pequeños detalles eran su ancla, la prueba de que bajo las capas de poder y privilegio todos compartían las mismas heridas. Su empatía era su forma de resistencia, un acto silencioso de rebelión contra un mundo que premiaba la frialdad. Se negaba a volverse cínica, a permitir que la amargura apagara la pequeña luz que aún ardía en su interior. Esa luz era un legado, un juramento silencioso hecho a la memoria de su padre, un hombre honesto aplastado por la deshonestidad de otros. A veces, al limpiar una mesa, el reflejo de su propio rostro en una copa de vino le devolvía la mirada de él, recordándole la promesa de nunca doblegarse, de nunca vender su integridad por comodidad o seguridad. Esa herida antigua era la fuente de su fuerza.
Cada día que soportaba la humillación con la cabeza alta era una victoria. Cada gesto de amabilidad que ofrecía sin esperar nada a cambio era un tributo a él. Luchaba no solo por sobrevivir, sino por honrar un código moral que el mundo a su alrededor parecía haber olvidado por completo. Pero esa noche, el aire en el velluto se sentía diferente, más denso, cargado de una electricidad inusual. No era solo la agresividad del cliente borracho o la crueldad del gerente. Había algo más, una presencia en el rincón más alejado del salón, envuelta en sombras, que parecía absorber toda la luz y el sonido a su alrededor. Era una quietud antinatural, un epicentro de poder silencioso que Elena sintió en la piel mucho antes de entenderlo. Un par de ojos la observaban, no con la lástima o el desdén de los demás, sino con una intensidad fría y calculadora. El orden de su mundo predecible estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El autobús nocturno se arrastraba por las calles de Miami, un mundo de distancia del brillo de Brickell. Cada vez que las puertas automáticas se abrían con un siseo cansado, el aire acondicionado del velluto era reemplazado por el abrazo húmedo y denso de la noche de Florida. Elena apoyaba la frente contra el cristal frío, viendo las luces de neón de los rascacielos disolverse en los barrios más humildes. El uniforme, que olía a comida cara y a la tensión de la noche, se sentía como una segunda piel que anhelaba arrancarse. Era en este trayecto, rodeada de otros rostros agotados que compartían su misma invisibilidad social, donde el peso de su doble vida se hacía más insoportable. La sirvienta silenciosa de día, la mujer solitaria y llena de sueños rotos de noche. La pequeña Habana la recibía con sus propios sonidos, el eco lejano de una salsa, el ladrido de un perro, el murmullo del español en los balcones. Su apartamento era un espacio mínimo, un refugio ganado a pulso. Las paredes estaban casi desnudas, a excepción de una única fotografía enmarcada sobre una pequeña cómoda. Sus padres, sonriendo en un día de playa de hace muchos años, cuando la vida parecía una promesa sencilla. Cada noche, al entrar y cerrar la puerta, realizaba un pequeño ritual. Se quitaba los zapatos, que le habían torturado los pies durante 10 horas, y respiraba hondo, tratando de exhalar el desprecio y la indiferencia que había absorbido. El silencio del lugar era su único lujo, una paz frágil que compraba con su agotamiento. Sobre la pequeña mesa de la cocina, una pila de sobres esperaba como un pelotón de fusilamiento, facturas del hospital, recordatorios de pago del préstamo estudiantil que tuvo que abandonar, el aviso del aumento del alquiler. La enfermedad de su madre se había llevado sus ahorros y sus sueños, dejándola anclada a una realidad de la que no podía escapar. Cada dólar que ganaba ya tenía un dueño antes de llegar a sus manos. Esta presión financiera era un monstruo silencioso que la despertaba en mitad de la noche, una soga invisible que se apretaba un poco más con cada turno extra, con cada humillación soportada en silencio. No trabajaba para vivir, trabajaba para sobrevivir, y la diferencia entre ambas cosas era un abismo que sentía en el alma. El gerente del velluto, el señor Valenti, era la encarnación de su opresión diaria. Un hombre de mediana edad, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Disfrutaba de su pequeño reino de poder, y Elena, con su dignidad silenciosa, era su blanco preferido. La reprendía, en voz baja por un cubierto supuestamente mal colocado, cronometraba sus breves descansos con una mirada acusadora, hacía comentarios sutiles sobre su aspecto que la hacían sentir sucia. Ella soportaba sus abusos con una calma exterior que lo enfurecía aún más. Sabía que cualquier muestra de rebelión le costaría el trabajo que tan desesperadamente necesitaba, así que convertía su rabia en una armadura de impasibilidad. La voz de su madre al otro lado del teléfono era a la vez un consuelo y una carga. ¿Estás comiendo bien, mi amor? ¿No trabajas demasiado? Elena mentía con la facilidad que da la práctica, pintando un cuadro de una vida estable y tranquila. Todo está perfecto, mamá. El trabajo va muy bien. Ocultarle la verdad era un acto de amor, una forma de protegerla de la preocupación, pero cada mentira la aislaba un poco más, construyendo un muro invisible entre ella
y la única persona que realmente le importaba. Cargaba con su lucha en solitario, convencida de que su deber era ser la hija fuerte, la que podía con todo, aunque por dentro se estuviera desmoronando lentamente, pieza por pieza. El uniforme era un símbolo poderoso de su existencia. Una blusa blanca e impecable, una falda negra y un delantal. Cada mañana, al ponérselo, sentía que se despojaba de su propia identidad para vestirla de la camarera. Era una armadura que la protegía de las miradas lascivas y los comentarios condescendientes, pero también era una jaula que la definía y limitaba. El tejido almidonado se sentía restrictivo, un recordatorio constante de su lugar en ese ecosistema de lujo. Quitarse el uniforme al final de la noche era como una liberación, un breve instante en el que volvía a ser simplemente Elena, una mujer con un nombre y una historia que a nadie en aquel restaurante le interesaba conocer. En el fondo de un cajón, bajo jerseys viejos, guardaba un cuaderno de dibujo. Era el último vestigio de la mujer que había soñado ser, una arquitecta. Sus páginas estaban llenas de bocetos de edificios con líneas limpias, espacios abiertos y llenos de luz, todo lo contrario a su vida actual. A veces, en las raras noches en que el cansancio se lo permitía, se sentaba en el suelo y dibujaba durante horas, perdiéndose en un mundo de ángulos, perspectivas y posibilidades. Era su única forma de rebelión, un acto secreto de creación en medio de una vida dedicada a servir. Ese cuaderno era la prueba de que, bajo las capas de agotamiento y resignación, la chispa de sus sueños aún no se había extinguido por completo. El tiempo en el velluto se movía de una manera extraña, elástica y cruel. Las horas se arrastraban con una lentitud agónica, cada minuto marcado por el tintineo de los cubiertos y las órdenes de los clientes. El gran reloj de pared del salón parecía burlarse de ella, sus manecillas avanzando como si atravesaran un fango espeso. Sin embargo, sus breves descansos de 15 minutos se evaporaban en un instante, y las pocas horas de sueño en casa se sentían como un parpadeo. Vivía en una constante carrera contra un reloj que siempre jugaba en su contra, robándole el tiempo para descansar, para soñar, para simplemente ser. La sensación era la de estar atrapada en una rueda de hámster, corriendo sin parar solo para permanecer en el mismo lugar. Aquella noche, la atmósfera estaba especialmente cargada. El hijo del político y su séquito habían llegado con una arrogancia que envenenaba el aire. Sus risas eran demasiado fuertes, sus gestos demasiado amplios, su desprecio por el personal, una capa palpable de hostilidad. Elena sintió una punzada de inquietud desde el momento en que los vio sentarse. Hizo todo lo posible por evitar su sección, moviéndose por el perímetro del salón como un satélite discreto, manteniendo la cabeza gacha y la mirada fija en sus tareas. Pero en un lugar como el velluto, la invisibilidad era un privilegio que no siempre se podía permitir, y sintió cómo la tormenta se iba gestando, inevitable y oscura. Y entonces la tormenta estalló. El grito la golpeó como una bofetada física, haciendo que todo el salón enmudeciera. La acusación, absurda e injusta, resonó en el silencio expectante. Antes de que pudiera procesar la mentira, la mano del señor Valenti se cerró sobre su brazo. El agarre no solo era fuerte, era humillante, una marca de propiedad y desprecio. Mientras la arrastraba entre las mesas, bajo un centenar de miradas que la juzgaban, sintió una oleada de fuego subir por su garganta. No eran lágrimas de miedo, sino de pura rabia. Levantó la barbilla, y en sus ojos no había súplica, solo un desafío silencioso, una dignidad inquebrantable que se negaba a ser extinguida. En el rincón más alejado, donde las sombras se aferraban al terciopelo carmesí de los asientos, una quietud antinatural reinaba. Allí se sentaba un hombre cuya sola presencia parecía absorber el sonido, creando un vacío de silencio a su alrededor. Vestía un traje oscuro, cortado con una precisión que hablaba no de moda sino de armadura. No participaba en las conversaciones, no miraba su teléfono, simplemente observaba el salón con una inmovilidad depredadora, como un pantera en reposo. Su nombre era César, un susurro que acallaba otros susurros.
el verdadero dueño de aquel imperio de cristal y susurros, un hecho desconocido para casi todos, incluida Elena. Él era el epicentro invisible del poder en esa sala. Su rostro era una máscara de control absoluto, facciones duras talladas en mármol, pero sus ojos contenían una historia diferente. Eran oscuros, profundos y cargados con el peso de decisiones que otros no podrían soportar. Observaba la escena de la humillación de Elena, no con la curiosidad morbosa del resto de los comensales, sino con la atención analítica de un estratega. Sin embargo, cuando la mano del gerente se cerró sobre el brazo de ella, algo en esa calma glacial se fracturó. Un microespasmo en su mandíbula, un endurecimiento casi imperceptible en su mirada. Vio el desafío en los ojos de Elena, no la súplica, y en ese destello de orgullo inquebrantable reconoció un eco de algo que él mismo había perdido hace mucho tiempo. El movimiento fue tan lento y deliberado que pareció detener el tiempo. César se levantó de su silla y con ese simple acto, una onda de silencio se extendió por todo el restaurante. Las risas se ahogaron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de los labios y todas las miradas, antes clavadas en Elena, giraron hacia él. No había prisa en su gesto, solo el peso de una autoridad absoluta que no necesitaba ser anunciada. Su sombra se alargó sobre las mesas, una mancha de oscuridad que se movía con un propósito ineludible. El aire, antes denso por la tensión, ahora vibraba con un miedo reverencial, una energía completamente nueva y mucho más peligrosa. Atravesó el salón, sus zapatos italianos de cuero produciendo un sonido sordo y rítmico sobre la alfombra persa, el único sonido en un mar de silencio sepulcral. No miró al hijo del político, cuyo rostro enrojecido ahora palidecía, ni desvió la mirada hacia el gerente que seguía sujetando a Elena. Sus ojos, dos pozos de oscuridad insondable, estaban fijos exclusivamente en ella. Elena sintió esa mirada como un contacto físico, una fuerza que la atravesó, despojándola de todo menos de la verdad de su miedo y su rabia. Por un instante, el mundo se redujo a ellos dos, un depredador y una presa, aunque no estaba segura de quién era quién en esa ecuación imposible. Cuando llegó, frente a ellos se detuvo. La proximidad de su presencia era abrumadora. Olía a ozono antes de una tormenta, a cuero caro y a una frialdad que no era de este mundo. Elena se obligó a sostenerle la mirada, esperando un juicio, una condena, o peor aún, la misma indiferencia que los demás. Pero lo que encontró la desarmó. Detrás de la dureza había un abismo de cansancio, una soledad tan profunda que parecía un universo en colapso. Él la estaba viendo, no a la camarera, no a la acusada, sino a la mujer que se negaba a romperse, y en esa mirada ella sintió por primera vez en años que alguien realmente la veía. Su mano se levantó, no hacia ella, sino hacia el gerente. La posó sobre el hombro del hombre con una delicadeza que contradecía la tensión del momento. El señor Valenti se congeló. Sus ojos se abrieron con pánico puro, como si la mano de César fuera de hielo ardiente. No hubo presión visible, no hubo violencia, pero el gerente soltó el brazo de Elena como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El poder de César no residía en la fuerza bruta, sino en la certeza absoluta de las consecuencias. Era una autoridad tan innata y aterradora que no necesitaba alzar la voz para imponer una sentencia de muerte. Entonces habló, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio con la fuerza de un trueno. Era un murmullo grave y controlado, cada sílaba afilada como el borde de una navaja. «Nadie toca a mi mujer». Las palabras cayeron sobre el salón como piedras, simples, directas y devastadoras. No era una declaración de amor, ni siquiera de afecto. Era una reclamación, una sentencia, una línea trazada en la arena que nadie se atrevería a cruzar. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No la había defendido, la había marcado, convirtiéndola en un territorio prohibido en su posesión. La había salvado de la humillación solo para arrojarla a un peligro mucho más profundo. El hijo del político se encogió en su asiento, de repente sobrio y pequeño. El señor Valenti retrocedió un paso, con el rostro ceniciento, incapaz de articular palabra.
César no les dedicó ni una mirada. Sus ojos permanecieron en Elena, una pregunta silenciosa en ellos, una evaluación que la hizo sentir completamente expuesta. Le ofreció su mano, no como una invitación, sino como una orden envuelta en cortesía. El gesto era impecable, el de un caballero, pero el mensaje era claro. Su vida anterior, la de la camarera invisible y oprimida, acababa de terminar. Una nueva había comenzado, y él era su arquitecto. Ella dudó solo un segundo, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Miró la mano extendida, luego los ojos del hombre que había silenciado el mundo por ella. Tomar esa mano era saltar a un abismo, pero quedarse significaba volver a la jaula que casi la había destrozado esa noche. Lentamente, con un temblor que no pudo controlar, levantó su propia mano y la colocó en la de él. El contacto fue eléctrico, su piel cálida contra la fría firmeza de la de él. Mientras él la guiaba fuera del restaurante, dejando atrás un salón petrificado, Elena supo que acababa de hacer un pacto con la oscuridad misma. Al salir a la noche húmeda de Miami, el aire del velluto todavía se aferraba a ella, pero ahora estaba impregnado de algo más. La presencia de César era un eco que vibraba en su piel, una marca invisible que la separaba del mundo que conocía. El sonido de sus pasos juntos en la acera era el comienzo de una nueva melodía, una que era a la vez una promesa de protección y una advertencia de peligro mortal. Ya no estaba sola, pero la compañía que había encontrado era más intimidante que cualquier soledad que hubiera conocido. La noche ya no le pertenecía solo a ella, ahora le pertenecía a él. Los días que siguieron a esa noche se sintieron como un suspiro contenido. Elena regresó al velluto, esperando el despido, pero en su lugar encontró un silencio reverencial. El señor Valenti había desaparecido, reemplazado por un hombre nuevo, cuya cortesía rayaba en el miedo. El personal la evitaba, sus miradas una mezcla de asombro y terror. Se había convertido en un fantasma de un tipo diferente, ya no invisible, sino intocable, marcada por un poder que no entendía y no había pedido. César no estaba allí, pero su presencia se había impregnado en las paredes, en el aire, una autoridad espectral que redefinía su existencia y la aislaba de una manera nueva y mucho más profunda, dejándola sola en el centro de un escenario que él había creado para ella. Una semana después, un sobre sin remitente apareció bajo su puerta. Dentro no había ninguna nota, solo los recibos de cada una de las facturas médicas de su madre, todas marcadas con un sello de pagado. El alivio fue una ola que casi la ahogó, pero fue seguido inmediatamente por una corriente helada de pavor. No era un regalo, era una cadena forjada con gratitud y obligación. Él no solo la había defendido, ahora la estaba comprando, pieza por pieza, atando su libertad a su riqueza, silenciosa. Se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, con los papeles esparcidos a su alrededor, sintiéndose más atrapada que nunca. La jaula dorada que temía se estaba construyendo a su alrededor, y él era el arquitecto invisible. Comenzó a sentir su presencia en todas partes, como una sombra persistente en la periferia de su vida. Veía su sedán negro, con los cristales tintados, aparcado al otro lado de la calle cuando salía del trabajo. A veces captaba un atisbo de su silueta reflejada en el escaparate de una tienda mientras caminaba hacia la parada del autobús. No se acercaba, no hablaba, simplemente observaba. Esta vigilancia constante era una forma de posesión, una declaración silenciosa de que ella le pertenecía, sin importar dónde estuviera. El miedo se convirtió en una constante en su vida, un zumbido bajo la piel que le recordaba que ya no era dueña de su propio destino, que sus pasos eran seguidos por un depredador paciente. Una noche, una tormenta tropical azotó Miami, convirtiendo las calles en ríos oscuros. El autobús se averió con un chirrido metálico, dejándola varada bajo un aguacero torrencial. Mientras se refugiaba bajo el toldo de una tienda cerrada, temblando de frío, el sedán negro de César se deslizó junto a la acera, silencioso como un fantasma. La ventanilla trasera bajó suavemente, revelando su rostro impasible, apenas iluminado por las luces del tablero.
«Sube, Elena», dijo él. Su voz era tranquila, sin inflexiones, pero no era una sugerencia. Era una orden envuelta en la apariencia de un rescate, y ella supo que negarse no era una opción. El coche era una cápsula de lujo y silencio en medio del caos de la tormenta. El viaje a su apartamento transcurrió en un silencio denso y cargado. El único sonido era el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas y el murmullo lejano de la lluvia. Elena se mantuvo pegada a la puerta, dolorosamente consciente de la distancia entre ellos, y sin embargo, de su abrumadora proximidad. El aire olía a cuero caro y a la fragancia sutil y masculina que emanaba de él, un aroma a poder y control. Se atrevió a mirarlo de reojo, estudiando su perfil recortado contra el resplandor de las luces de la ciudad. Vio la tensión en su mandíbula, el cansancio grabado alrededor de sus ojos. Por primera vez, detrás del monstruo, vislumbró al hombre, y esa visión la asustó aún más. Él la observaba por el rabillo del ojo, sintiendo su miedo como una corriente eléctrica en el aire confinado del coche. La presencia de Elena era una anomalía en su mundo ordenado y estéril. Su olor a lluvia y a la dignidad del trabajo honesto era un antídoto para el hedor a traición y violencia que lo rodeaba a diario. En su silencio, él no veía sumisión, sino una fuerza que lo desarmaba. Despertó en él un instinto protector que creía muerto, un deseo de preservar esa luz intacta que ella poseía. Se dio cuenta, con una claridad alarmante, de que esa mujer representaba una vulnerabilidad que no podía permitirse, una debilidad que amenazaba con derribar las murallas que había construido alrededor de su corazón. Cuando llegaron a su edificio, él insistió en acompañarla hasta la puerta. En el pasillo mal iluminado, la cruda realidad de sus dos mundos chocó violentamente. El lujo de su coche contra la humildad de su hogar. Mientras ella buscaba sus llaves, el teléfono de él vibró. Respondió, y su voz se transformó. El tono bajo y controlado se volvió gélido, cortante. Escuchó en el otro extremo, y luego pronunció dos palabras con una finalidad letal. «Encárgate de eso». Elena se congeló, con la llave a medio camino de la cerradura. En ese instante, la fachada del caballero protector se desvaneció, revelando al ejecutor despiadado que se escondía debajo. El peligro de su mundo ya no era una idea abstracta, era una realidad que respiraba a su lado. Esa noche, el sueño la eludió. Daba vueltas en la cama, la mente atrapada en un torbellino de contradicciones. El hombre que la había salvado de la humillación, que pagaba las deudas de su madre y la rescataba de la tormenta, era el mismo que ordenaba destinos con un susurro helado. Se sentía atraída por la complejidad que había vislumbrado, por la extraña nobleza que parecía luchar bajo la superficie de su frialdad. Pero el miedo era un ancla que la mantenía en tierra. ¿Era él su salvador o su captor? La línea entre protección y posesión se había vuelto tan delgada y borrosa que ya no podía distinguirla. Estaba bailando al borde de un abismo, fascinada por la oscuridad que le devolvía la mirada. Días después, la encontró en su santuario, una pequeña cafetería cubana en la pequeña Habana, donde solía ir a dibujar en su único día libre. Él estaba sentado en una mesa del rincón, bebiendo un café solo, como si la hubiera estado esperando. Su presencia allí fue una invasión, una demostración de que no había ningún lugar en su vida al que él no pudiera acceder. La invitó a sentarse con un simple gesto de la cabeza. Su mirada se posó en su cuaderno de bocetos. ¿Arquitectura?, preguntó, su voz rompiendo el aire tenso. La pregunta no era casual. Era una confirmación de que él sabía más de ella de lo que jamás había imaginado, que su vigilancia iba más allá de lo superficial. Su conversación fue un tenso intercambio de frases cortas, cada palabra cargada de subtexto. Él le preguntó por qué había abandonado sus sueños. Por primera vez, Elena le habló de su padre, de cómo la deshonestidad de un socio lo había arruinado y de cómo la enfermedad de su madre había consumido el resto. No se quejó, simplemente expuso los hechos con una dignidad tranquila. Él escuchó con una atención inquebrantable, su rostro una máscara impasible, pero ella vio algo cambiar en sus ojos, una chispa de reconocimiento, como si sus historias de pérdida, aunque de mundos diferentes, resonaran en la misma frecuencia de dolor y resignación.
Mientras ella hablaba, gesticulando para enfatizar una idea, su mano rozó la de él sobre la pequeña mesa. El contacto fue accidental, fugaz, pero una descarga de calor puro y eléctrico recorrió a ambos. Se apartaron al instante como si se hubieran quemado. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron durante un segundo que se sintió eterno. En ese breve momento, todas las barreras se derrumbaron. Ya no eran el jefe de la mafia y la camarera, sino un hombre y una mujer atrapados en una corriente de atracción innegable y peligrosa. El aire entre ellos se espesó, vibrando con una tensión física que era a la vez aterradora y embriagadora. Él fue el primero en romper el contacto visual, su control visiblemente afectado por primera vez. Miró su café, la mandíbula apretada. «La honestidad es un lujo caro», dijo en voz baja, las palabras dirigidas más a sí mismo que a ella. «A veces el precio es todo lo que tienes». Era una confesión velada, un fragmento de su propia historia teñida de amargura y arrepentimiento. Estaba revelando una grieta en su armadura, una herida invisible. Era una prueba, un intento de advertirla sobre el mundo del que provenía, y quizás una súplica silenciosa para que ella entendiera el peso que él cargaba, la oscuridad que lo había moldeado. Elena lo miró, y en lugar de miedo, sintió una oleada de empatía tan intensa que la sorprendió. Vio más allá del poder y la violencia, y percibió la soledad de un hombre atrapado en una jaula de sus propias decisiones. Su voz fue apenas un susurro cuando respondió, pero sus palabras tenían el peso de una convicción inquebrantable. «Pero es lo único que realmente nos queda al final». Su simple declaración de fe en la integridad moral fue como una luz en la oscuridad de su cinismo. Él levantó la vista y la miró como si la estuviera viendo de verdad por primera vez, no como un objeto a proteger, sino como un igual moral, un faro en su noche perpetua. El delicado momento se hizo añicos con la entrada de dos hombres. Sus trajes eran baratos, sus movimientos torpes, y su aura desprendía una amenaza de matones de poca monta. No vieron a César oculto en la sombra del rincón. Se dirigieron directamente a la mesa de Elena, sus sonrisas llenas de una confianza maliciosa. «Elena», dijo uno de ellos, su voz grasienta, «ha pasado mucho tiempo. Hay una vieja deuda de tu padre que ha vuelto a la vida, y a nosotros nos gusta cobrar con intereses». La amenaza era palpable, una nube de violencia vulgar que invadió su pequeño santuario, trayendo el pasado para destruir su frágil presente. Elena se tensó, el miedo, helado recorriendo sus venas, pero antes de que pudiera decir una palabra, la voz de César cortó el aire, tranquila, pero con el filo del acero. «Su deuda ahora es conmigo». No levantó la voz, no se movió de su silla, simplemente existía, y su existencia era suficiente. Los dos hombres se giraron, y al reconocerlo, el color desapareció de sus rostros. El terror puro y primordial reemplazó su arrogancia. La protección de César ya no era un concepto abstracto, era una fuerza tangible, letal y presente. La había protegido de una amenaza menor, pero al hacerlo la había expuesto a la verdadera naturaleza de su poder y a la violencia que lo sustentaba. Los hombres tartamudearon disculpas incoherentes y huyeron de la cafetería como si el diablo los persiguiera. El silencio que dejaron atrás era pesado, lleno de las implicaciones de lo que acababa de suceder. Elena miró a César, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y pánico. Él la había salvado una vez más, pero cada rescate la hundía más en su mundo, enredando su destino con el de él de una manera irrevocable. El peligro ya no era algo que él mantenía a distancia. Ahora se sentaba a la mesa con ella. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, intensos, posesivos, y en ellos leyó una verdad aterradora. Ya no había vuelta atrás. El acto de protegerla había sido también un acto de reclamación final. Al intervenir, él no solo había asumido sus deudas, sino que la había absorbido por completo en su esfera de influencia. Ya no era una observadora en el borde de su mundo, era una residente, sujeta a sus reglas y a sus peligros. Él la había sacado de una jaula solo para meterla en otra, una mucho más grande, más lujosa, pero infinitamente más peligrosa. Su mirada no ofrecía consuelo, solo la cruda certeza de su nueva realidad.
La había salvado, pero a un costo que apenas comenzaba a comprender, un precio que podría ser su propia alma. Si esta historia ha tocado tu corazón, demuéstralo con un me gusta, compártela con alguien que necesite sentir esta intensidad y cuéntanos en los comentarios qué crees que hará Elena ahora. Tu apoyo nos permite seguir creando estos mundos donde la oscuridad y la luz luchan por un mismo corazón. El eco de la puerta al cerrarse dejó un silencio tan denso que parecía tener peso propio. El olor a café y miedo se mezclaba en el aire estancado de la pequeña cafetería. Elena no se movió, sus manos aún apretadas alrededor de su taza fría. Miró a César, que permanecía inmóvil en su silla, una estatua de poder y oscuridad. La gratitud por su intervención luchaba una batalla perdida contra una nueva y más profunda clase de terror. Él no solo la había defendido, la había reclamado como un territorio, y los hombres que huyeron eran solo la primera advertencia de las bestias que habitaban en su mundo. La protección que él ofrecía era una jaula, y ella acababa de sentir sus barrotes cerrarse a su alrededor. El miedo era un animal familiar para Elena, un compañero constante en su vida de precariedad. Pero esto era diferente. No era el miedo a no poder pagar el alquiler o a la crueldad de un gerente. Era un miedo existencial, el pavor de perder la única cosa que realmente poseía, su propia voluntad. En ese momento, mirándolo a los ojos, comprendió que el silencio ya no era una opción. Sobrevivir bajo su sombra significaría la muerte de su espíritu, una rendición que su padre nunca habría aceptado. Una fuerza que no sabía que tenía surgió desde lo más profundo de su ser, una calma gélida que extinguió el temblor de sus manos. Iba a romper la regla más importante de su vida. Iba a hablarle al poder. «No soy suya», dijo ella. Las palabras salieron en un susurro, pero resonaron en el silencio como un disparo. No había desafío en su tono ni ira, solo la simple e inquebrantable declaración de un hecho. Levantó la barbilla, sus ojos encontrándose con los de él sin vacilar. «Le agradezco que me haya ayudado, pero no le pertenezco. No soy una deuda que pueda saldar ni una propiedad que pueda reclamar». Fue el acto más valiente de su vida, una rebelión no contra el hombre, sino contra la idea de que podía ser comprada o poseída. Se estaba jugando el único futuro que tenía, por incierto que fuera, por la integridad que era su única herencia verdadera. Por primera vez en décadas, César no supo qué decir. Estaba acostumbrado al miedo, a la obediencia, a la codicia y a la traición, pero nunca se había enfrentado a una pureza tan desarmante. Las palabras de Elena no eran un ataque, eran una frontera moral que ella había trazado entre ellos. Vio en ella no a una mujer ingenua, sino a una guardiana de una luz que él había extinguido en sí mismo hacía mucho tiempo. La furia, su respuesta instintiva a cualquier desafío, no llegó. En su lugar, sintió algo mucho más peligroso, una punzada de admiración que rozaba el dolor. Ella le estaba mostrando un espejo de lo que había perdido, y la imagen era insoportable. Su máscara de control se resquebrajó, revelando una fisura de vulnerabilidad. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, su mundo reduciéndose al espacio entre ellos dos. «Mi padre también era un hombre de honor», dijo, su voz ahora despojada de su autoridad helada, teñida de una amargura antigua. Creía en la justicia, en la palabra dada. Murió en un callejón por ello, traicionado por hombres que no valoraban ninguna de las dos cosas. El honor no te mantiene vivo, Elena, te convierte en un mártir. No estaba tratando de asustarla. Le estaba confesando una verdad fundamental de su universo, una lección que había aprendido con sangre y que había moldeado al monstruo en el que se había convertido. La confesión lo arrastró a un lugar oscuro que mantenía bajo llave. «Veo en ti la misma luz que él tenía», continuó, su mirada intensa, casi febril, «y sé cómo este mundo disfruta apagando esas luces. Cada vez que te protejo, no es para poseerte, es para mantener encendida una última llama en la oscuridad que yo mismo ayudé a crear». Era la confesión más profunda de su vida, una admisión de culpa y un anhelo de redención que nunca se había atrevido a articular. Al protegerla a ella, estaba tratando desesperadamente de proteger el fantasma de su propio pasado.
el recuerdo de la inocencia que había sido brutalmente arrancada de su vida. Se levantó lentamente, el movimiento cargado de una gravedad ineludible, rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Elena se quedó quieta, su respiración contenida, sintiendo la electricidad crepitar en el aire. Él no representaba una amenaza física. La tensión era puramente emocional, un precipicio al que ambos se asomaban. Entonces, en un gesto que rompió todas sus propias reglas de distancia y control, levantó la mano. No con posesión, sino con una reverencia casi dolorosa, la posó en su mejilla. Su pulgar rozó suavemente su piel, un toque que era a la vez una caricia y una marca, un ancla en un mar de caos. El mundo se detuvo. En ese toque, Elena no sintió al monstruo, sino al prisionero. Sintió el peso de años de soledad, la cicatriz de una herida tan profunda que había envenenado toda su existencia. El calor de su piel contra la suya era una confesión silenciosa, un puente frágil entre sus dos almas rotas. Una lágrima solitaria se deslizó por su otra mejilla, no de miedo, sino de una empatía devastadora. Vio la verdad completa. Su crueldad no era la causa de su oscuridad, sino el resultado de ella, y en ese instante, el miedo que sentía por él se transformó en algo mucho más complicado y peligroso: comprensión. Él sintió la lágrima de ella a través de su piel, y el contacto lo quemó. Retiró la mano como si hubiera tocado fuego, dando un paso atrás. El hechizo se rompió. Había revelado demasiado. Se había expuesto de una manera que invitaba a la debilidad, al ataque. La había dejado entrar, aunque solo fuera por un segundo, en la fortaleza de su alma, y el riesgo era catastrófico. Su rostro se convirtió de nuevo en una máscara de mármol, pero sus ojos no podían ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y ambos lo sabían. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando a Elena sola en la quietud resonante. El aire aún vibraba con la intensidad de su confesión y el fantasma de su toque. Ella se llevó la mano a la mejilla, sintiendo el calor residual de su piel. Ya no era la misma mujer que había entrado en esa cafetería. Había desafiado a la oscuridad, y en lugar de ser consumida, había encontrado en ella un corazón que latía con el mismo dolor que el suyo. El silencio que él dejó atrás no era un final, sino el verdadero y aterrador comienzo de todo. La partida de César dejó un vacío que succionó todo el aire de la cafetería. Elena permaneció inmóvil, con la mano aún en la mejilla donde el calor fantasma de su toque se desvanecía lentamente, como una brasa moribunda. El mundo exterior, con sus bocinas y sus voces lejanas, parecía un eco de una realidad a la que ya no pertenecía. La confesión de él no la había liberado, la había encadenado a su dolor, convirtiéndola en la guardiana de un secreto que era a la vez una herida y una conexión sagrada. Su partida no fue un final, sino el sello de un pacto silencioso, y las consecuencias de ese pacto comenzaron a extenderse como fisuras en el cristal de su vida, invisibles pero irrevocables, anunciando una fractura inminente. Los días siguientes, el mundo de César se contrajo sobre ella. Ya no veía su sedán negro, pero sentía una vigilancia diferente, más fría y anónima. Hombres que nunca había visto antes aparecían en las esquinas de su calle, sus rostros impasibles, sus miradas vacías. No eran protectores, eran carceleros. El submundo, al percibir la grieta en la armadura de su líder, comenzaba a tantear sus defensas, y ella era el punto más vulnerable. La protección de César se había convertido en una marca, una diana que atraía a los lobos que esperaban en las sombras. Se dio cuenta de que él no se había alejado para abandonarla, sino para protegerla de sí mismo, de la guerra que su propio gesto de humanidad había desatado. En su ático de cristal con vistas a una bahía salpicada de luces de yates, César se sumergió de nuevo en la oscuridad que conocía. El toque de la piel de Elena, el brillo de su lágrima, eran fantasmas que lo acosaban en el silencio de la noche. Cada decisión que tomaba ahora estaba teñida por el recuerdo de su integridad. Se volvió más frío, más despiadado con sus enemigos, como si intentara purgar la debilidad que ella había despertado en él.
Mantuvo a sus hombres a distancia. Sus órdenes eran más cortantes, su aislamiento más profundo. Se había retirado a su trono de soledad, observando la ciudad desde lo alto, un rey en un exilio autoimpuesto, separado de la única luz que había encontrado por un abismo de sangre y culpa. Helena dejó su trabajo en el velluto. El lujo del lugar se había vuelto sofocante. Cada rincón un recordatorio de la noche que lo cambió todo. Consiguió un empleo en una pequeña biblioteca del centro, un santuario de silencio y anonimato. Los días pasaban en un susurro de páginas y el suave murmullo de los lectores. Pero el silencio ya no era un consuelo. Estaba lleno del eco de las palabras no dichas entre ella y César. A través de las grandes ventanas de la biblioteca, veía la lluvia caer sobre el asfalto, cada gota un reflejo de su melancolía. La distancia entre su edificio y el rascacielos donde ella imaginaba que él vivía, se sentía como un océano insalvable, una geografía de la pérdida. El peso de su ausencia era una presencia física, una opresión en el pecho que la despertaba por la noche. Se encontraba repasando cada detalle de su encuentro en la cafetería, analizando cada palabra, cada microexpresión. La compasión que había sentido por él se mezclaba con el resentimiento por la jaula en la que la había metido. Se dio cuenta de que su dolor no era solo por la pérdida de su seguridad, sino por la pérdida de una conexión que apenas había comenzado a florecer. Estaba de luto por una posibilidad, por el hombre que él podría haber sido y por la mujer que ella ya nunca podría volver a ser. Su soledad ahora tenía un nombre, y era el de él. Una noche, mientras ordenaba libros viejos, encontró un tomo de arquitectura clásica. Al abrirlo, el olor a papel antiguo la transportó a sus sueños olvidados. Sus dedos trazaron las líneas de las columnas dóricas y los arcos romanos. Vio la belleza en la estructura, en el equilibrio, en la creación de espacios destinados a perdurar, y entonces lo entendió con una claridad dolorosa. Ella quería construir, mientras que el mundo de César se basaba en la destrucción. Eran fuerzas opuestas, la luz y la sombra, y cualquier intento de unirlas solo podía resultar en la aniquilación de ambas. La empatía no era suficiente para construir un puente sobre un abismo tan profundo. Semanas después, un hombre, mayor con un traje impecable y ojos amables pero tristes, la abordó a la salida de la biblioteca. Se presentó como el abogado de César. Sin rodeos, le ofreció un sobre grueso. Dentro había documentos para un fondo fiduciario a su nombre, suficiente dinero para que pudiera volver a la universidad y terminar su carrera sin preocupaciones por el resto de su vida. «Él desea que usted tenga la vida que se merece», dijo el hombre en voz baja. Lejos de todo esto, era el gesto definitivo de alejamiento, un intento de comprar su futuro para asegurarse de que nunca volviera a formar parte de su presente. Una forma de redención a través del dinero. Helena miró el sobre, luego al horizonte donde se alzaban los rascacielos de Brickell. Por un momento, la tentación fue una ola que amenazó con arrastrarla. La libertad, el fin de la lucha, el sueño al alcance de su mano. Pero entonces recordó el toque de él, la vulnerabilidad en sus ojos. Aceptar el dinero sería borrar ese momento, reducir su conexión a una simple transacción. Sería vender el único fragmento de su alma que él había logrado tocar. Con una calma que la sorprendió a sí misma, empujó suavemente el sobre de vuelta hacia el abogado. «Dígale que mi vida ya es mía», respondió, «y eso no tiene precio». El abogado no pareció sorprendido. Asintió lentamente, una sombra de respeto en su mirada. «Entiendo, se lo diré». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Helena sola en la acera, mientras el sol de la tarde teñía la ciudad de tonos anaranjados. Su decisión no le trajo alegría, sino una extraña paz. El dolor se había transformado en lucidez. Había elegido la pobreza y la incertidumbre, pero también había reclamado su alma. Ya no era una víctima a la espera de ser salvada o una posesión a ser protegida. Era la arquitecta de su propio y difícil destino. Y esa era una libertad que ningún dinero podía comprar. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo más mensajes ni más sombras en las esquinas. César la había liberado, respetando su decisión con la misma intensidad con la que la había protegido. El tiempo comenzó a pasar.
las semanas convirtiéndose en meses. Elena continuó su vida tranquila, su corazón guardando la cicatriz de su encuentro con la oscuridad como un tesoro doloroso. A veces, por la noche, miraba por la ventana hacia el perfil de la ciudad y se preguntaba si él también estaría mirando, si sentiría el mismo eco resonando en el vacío. El espacio entre ellos, ahora vacío de amenazas, se llenó con el peso de lo que nunca podría ser. Pasó un año, un ciclo completo de estaciones que lavó las calles de Miami y asentó el polvo en los rincones de su memoria. Elena ya no era la misma. Con el dinero que había ahorrado trabajando incansablemente en la biblioteca, había pagado la matrícula para un curso nocturno de diseño arquitectónico. Su vida había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por el olor a libros viejos y la promesa del grafito sobre el papel. Esa noche asistía a la inauguración del nuevo ala de la biblioteca pública, un edificio de cristal y acero que se alzaba como un faro de conocimiento en el corazón de la ciudad. Mientras caminaba por sus pasillos llenos de luz, admirando las líneas limpias y los espacios abiertos, sintió una punzada de orgullo, como si una parte de su propio sueño se hubiera materializado en esas paredes. Fue entonces cuando lo sintió, no con los ojos, sino con un escalofrío en la piel, una repentina quietud en el bullicio de la multitud. Levantó la vista hacia un balcón de mármol pulido que dominaba el gran salón, y allí estaba él, César, la misma silueta oscura en un traje impecable, pero algo en su postura era diferente. No proyectaba poder, sino una soledad monumental, como si fuera una estatua de una época olvidada. No la miraba a ella. Su vista estaba perdida en la estructura del edificio, en la forma en que la luz de la luna se filtraba a través de los ventanales, con una expresión de melancolía reflexiva que Elena nunca antes había visto en su rostro. Era un depredador fuera de su jungla, un hombre de sombras perdido en un universo de luz. El corazón de Elena se detuvo, un tambor silencioso en su pecho. Se apartó de la multitud, acercándose a una placa de bronce pulido en la pared principal. Sus ojos recorrieron las letras grabadas. Esta ala fue construida gracias a la generosidad de un donante anónimo, en memoria de Ricardo Vargas, un hombre que creía en construir, no en destruir. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación temblorosa. Ricardo Vargas, el nombre de su padre, el hombre de honor que había muerto en un callejón. César no había construido un edificio, había erigido un monumento a su propia culpa, un acto de penitencia en el lenguaje que ella entendía, el de la arquitectura. Era su confesión final, grabada en piedra y cristal para que todo el mundo la viera, sin que nadie la entendiera. Con lágrimas silenciosas nublando su visión, volvió a levantar la mirada hacia el balcón. Esta vez los ojos de él estaban fijos en los suyos. El tiempo y el espacio se contrajeron hasta que solo existieron ellos dos, separados por un abismo de gente y luz. En su mirada ya no había posesión ni oscuridad, sino un respeto infinito, una pregunta silenciosa y una aceptación final. Él le dedicó un asentimiento casi imperceptible, un gesto tan pequeño que podría haber sido una ilusión, pero que para ella contuvo el peso de 1000 conversaciones no tenidas. Fue un adiós, una absolución y el reconocimiento de que la luz de ella había sido lo suficientemente fuerte como para obligarlo a construir algo en lugar de simplemente destruirlo todo. Él se dio la vuelta y se disolvió en las sombras de las que había venido, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Elena no lo siguió, no necesitaba hacerlo. Se quedó allí, en medio de la luz y el conocimiento, con el corazón roto y a la vez extrañamente completo. Su acto de redención no era para ella, sino por ella. Él no le había dado un futuro, le había devuelto el pasado a su padre, honrando su memoria de la única manera que sabía, y al hacerlo, la había liberado por completo. Se secó las lágrimas, se dio la vuelta y caminó hacia la sección de arquitectura, lista para construir su propio legado sobre los cimientos de la compasión que había encontrado en el corazón de la bestia. Al salir a la noche, el aire fresco se sintió como una promesa. La oscuridad de la ciudad ya no parecía una amenaza, sino
Un lienzo salpicado de luces, cada una con su propia historia de lucha y esperanza. Comprendió que algunas luces no están hechas para ser poseídas, sino simplemente para ser protegidas desde la distancia. Si esta historia te ha demostrado que la redención puede florecer en los lugares más oscuros, únete a nuestra comunidad. Suscríbete, dale a me gusta y comparte tu reflexión en los comentarios. Hay almas que, incluso en el más profundo silencio, merecen ser escuchadas y recordadas.